Hola, hola a todos y bienvenidos a nuestro podcast sobre el libro de Cazadores de Microbios de Paul de Kruif. Hoy hablaremos sobre los capítulos 9 al 12, donde conoceremos historias sobre científicos valientes que arriesgaron su vida luchando contra enfermedades mortales y descubriendo formas de prevenirlas. Al final, daremos nuestra opinión general sobre si lo recomendamos o no. Comencemos. Hola, yo soy Yamilet y yo les voy a hablar del capítulo 9. El capítulo 9 nos habla de un médico británico que se llama David Blues. Investigó una enfermedad mortal en África llamada enfermedad del sueño. Descubrió que está causada por un parásito transmitido por una mosca. Su investigación fue clave para entender cómo los insectos pueden ser portadores de enfermedades y cómo combatirlas. Un verdadero pionero. Este capítulo está dedicado a Paul Ehrlich, un médico y científico alemán que revolucionó el tratamiento de enfermedades infecciosas. Su principal sueño era encontrar una bala mágica, es decir, un medicamento que pudiera atacar exclusivamente a los microbios, sin dañar al cuerpo humano. Ehrlich comenzó su carrera investigando cómo se teñían las células con colorantes, lo que llevó a interesarse por cómo los medicamentos podían actuar de forma selectiva. Con el tiempo, se enfocó en buscar una cura para la sífilis, una enfermedad muy común y mortal en su época. Después de muchos experimentos, junto con su equipo y el bacteriólogo japonés Ata, Ehrlich logró desarrollar un compuesto llamado Salvarán 606, que se convirtió en el primer tratamiento efectivo contra la sífilis. Aunque no era perfecto, fue un gran avance médico. Bueno, pero en el capítulo 10 trata sobre Ronald Ross, quien trabajaba en la India, y Giovanni Grassi en Italia. Ambos investigaban el paludismo, aunque trabajaban por separado, llegaron a la misma conclusión. El mosquito Anopheles era el transmisor del parásito del paludismo. Fue un descubrimiento muy importante, ya que permitió controlar una enfermedad que mataba a millones de personas. En este capítulo 10 se relata los esfuerzos por descubrir cómo se transmitían y cómo combatir dos enfermedades tropicales muy graves, el paludismo y la fiebre amarilla. Primero se habla del médico británico Ronald Ross, quien demostró que el paludismo era transmitido por los mosquitos. Después de muchos intentos y sacrificios se descubrió que el parásito del paludismo vivía en el intestino de ciertas especies de mosquito, lo que permitió entender cómo se contagiaba esta enfermedad. Luego, el capítulo se enfoca en Walter Reed, un médico militar estadounidense que lideró una misión en Cuba para estudiar la fiebre amarilla. Gracias a los estudios de Carlos Finlay, un médico cubano que ya sospechaba de los mosquitos eran transmisores, Reed y su equipo realizaron experimentos en humanos. Incluso ellos mismos se ofrecieron como voluntarios. Finalmente, comprobaron que la fiebre amarilla también era transmitida por mosquitos. Estos descubrimientos permitieron controlar epidemias, salvar vidas y hacer posibles grandes obras como el Canal de Panamá, donde antes era muy común que los trabajadores murieran por estas enfermedades. En el capítulo 12 se cuenta la historia de Paul Ehrlich, un científico alemán que soñaba con encontrar una bala mágica, que ésta curara las enfermedades sin dañar al cuerpo. Después de muchos experimentos logró crear un medicamento llamado Salvarsan que curaba la sífilis. Este descubrimiento fue el inicio de la quimioterapia y Ehrlich demostró que la ciencia también es constancia y visión. En este capítulo 11 se narra la historia del científico Felix Herel, un microbiólogo autodidacta que realizó un descubrimiento revolucionario, los virus bacteriófagos, también llamados fagos, que son virus que atacan y destruyen bacterias. Herel no era un científico tradicional, ya que no tenía una formación académica formal, pero su gran curiosidad y capacidad de observación lo llevaron a hacer importantes aportes a la microbiología. Mientras estudiaba infecciones en soldados con disentería, notó que en algunas muestras aparecían zonas blancas, donde las bacterias desaparecían. Así descubrió que había algo más pequeño que una bacteria, que podía matarlas. Este algo resultó ser un virus, y él lo llamó bacteriófago, que significaba devorador de bacterias. Su descubrimiento fue muy importante porque ofrecía una nueva forma de combatir enfermedades bacterianas, incluso antes del descubrimiento de los antibióticos. El capítulo también muestra cómo, a pesar del rechazo inicial de otros científicos, Herel siguió investigando y confiando en sus hallazgos. Su trabajo abrió nuevas puertas a la ciencia médica y sigue siendo relevante hoy en día.
en el estudio de los virus y en terapias bacterianas modernas. En este capítulo final del libro habla sobre los científicos que continuaron de la labor de los grandes pioneros de la microbiología. Paul de Kruif muestra cómo gracias a los descubrimientos de hombres como Pasteur, Koch, Ehrlich y Ariel, la ciencia médica ha avanzado muchísimo en la lucha contra enfermedades. Este libro me pareció muy interesante porque aunque trata de temas de ciencia y medicina, está contado de una forma muy clara, como si fuera una historia llena de aventuras. Me gustó cómo el autor describe la vida de diferentes científicos que con mucha paciencia y pasión descubrieron microbios, bacterias y virus que causaban enfermedades. Cada capítulo se enfoca en un personaje diferente y no solo aprende sobre sus descubrimientos, sino también sobre sus errores, esfuerzos y lo que tuvieron que pasar para cambiar la historia de la medicina. Estos 4 capítulos nos enseñan que la ciencia necesita esfuerzos, pruebas, errores y sobre todo personas comprometidas que no se rinden. Cada investigador vivió riesgos personales y profesionales por encontrar soluciones para salvarles miles de vidas. Es increíble cómo algo tan pequeño como un microscopio puede tener tanto poder. No es un libro aburrido ni pesado, al contrario, te hace ver la ciencia de otra manera, más humana y más emocionante. Yo sí recomiendo leerlo, sobre todo si te llama la atención la biología, la medicina o simplemente las historias de personas que han dejado huella en el mundo. Es ideal para estudiantes porque aprendes sin darte cuenta y te inspira a seguir investigando o a valorar lo que ya tenemos. Hoy, gracias a esos cazadores de microbios, podemos tener un poco más de química y medicina. Bueno, te daremos unas recomendaciones para que puedas leer mucho mejor este libro. Número 1. Lee con calma cada capítulo, ya que cada uno está centrado en un científico distinto y tiene mucha información valiosa. Número 2. Investiga más sobre los personajes mencionados. Aunque el libro es muy claro, busca imágenes o documentales, te ayudará a visualizar mejor sus experimentos y aportes. Número 3. Haz anotaciones o mapas mentales por capítulo. Esto te ayudará a organizar ideas y a recordar quién descubrió qué. Número 4. Relaciona los descubrimientos del libro con la actualidad, por ejemplo, como las vacunas y antibióticos que siguen salvando vidas hoy en día. Número 5. Si te interesa la medicina o biología, este libro puede ser una gran motivación para ti. Y aquí llegamos al final de este episodio sobre Cazadores de Microbios, un libro que nos muestra cómo la pasión por la ciencia, la curiosidad y la perseverancia pueden cambiar el rumbo de la historia. Detrás de cada descubrimiento médico hay historias reales, con sacrificios, errores y triunfos. Y este libro nos permite conocerlas de cerca. Espero que te haya gustado y que si aún no lo has leído, te animes a hacerlo. Tal vez tú también puedas hacer parte de la nueva generación de cazadores que sigan cuidando de la salud del mundo. Gracias por escucharnos. Nos encontramos en el próximo episodio y recuerda siempre tener la mente curiosa y el corazón valiente.